Buenos días, esta es la comunidad católica Amigos de Jesús. Estamos en nuestra serie de la sabiduría. Hoy les presento a Cris de Tejada, a Mireia de Díaz y Blanca de González, que vamos a compartir lo que el Señor nos enseñó en la parte que a nosotros nos corresponde, que no importa cuánto avancemos y cuánto sepamos, porque sí tenemos muchos años de tener esta enseñanza, siempre habla Dios. Quiero empezar esta parte de la enseñanza de la sabiduría de la siguiente manera. No importa todo lo que sí sepamos, cada etapa de la vida es diferente y necesitamos más. La sabiduría que nosotros necesitábamos con los hijos chiquitos o recién casadas o ya no nos sirve ahora. Yo no me puedo acercar a mis hijos con la misma sabiduría que me acercaba de chiquito, ¿verdad? Como mujeres que vamos madurando, necesitamos saber cómo ir a la vida con sabiduría para que nuestra vida sea una vida de bienestar. Y la palabra bienestar es muy clara, es estar bien. Pero esto se aprende, se practica, se avanza, se prueba, se equivoca, se regresa, vuelve a probar, hasta que la práctica en esa área ya esté conquistada. Y la conquistó aquí y adivine qué, ahí viene la otra. Esto es la de no parar. ¿Por qué? Porque nuestra vida todos los días tiene retos nuevos y qué bueno que así sea. Así que vamos a empezar y pues queremos contarles que ahí está el micrófono atrás como siempre para que la quiera tener participación pueda breve, pueda hacerlo y así esto se vuelva una charla interactiva. Conmigo es un poquito difícil lo interactivo porque yo ahora el micrófono y ahí interactúa, ¿verdad? Cabal. Si les da chance, bueno. La sabiduría. A ver, ¿qué encontramos? Que la sabiduría es un don de Dios. Es un don de Dios que viene puesto en cada uno de nosotros. Ya viene puesto. Yo quisiera que las que trajimos nuestra Biblia pudiéramos leer la epístola de Santiago en el capítulo 1 y versículo 5. Tenemos que saber que la sabiduría, Mireita cuando planeábamos la plática dijo una frase que me encantó. La sabiduría es Jesús. Amén. Que nos vino a enseñar cómo vivir la vida con bienestar. Y en la vida de Jesús podemos ver que le pasó todo, dice el libro de Hebreos, lo que a nosotros nos pasa, pero él no cayó en falta de sabiduría, por eso no pecó. ¿De acuerdo? Así que el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, por favor, Mireita, si ya lo tiene, lo puede leer. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Palabra de Dios. ¿Qué me encanta a mí de esa frase? La da sin límite. La da sin límite. ¿Y cómo en la vida diaria nosotros necesitamos la sabiduría? Sin límite. Sin límite. Es que la sabiduría es desde que usted se levanta y empieza a pensar qué es, cómo aplico lo que yo sé para que la vida sea un bienestar para mí y para todos. Y si yo me levanto y veo esa frase y dice, pídanla, ¿qué voy a hacer yo en la mañana? Pedirla. Muy bien. Pedirla como resultado de que es un don de Dios. Y es un don del Espíritu Santo, de los dones que se nos otorgan. En el libro de Isaías 11 dice, sabiduría, entendimiento, conocimiento, don de consejo, temor de Dios, poder de Dios. Pero entonces, ¿a quién voy a ir para que esa sabiduría se haga floreciente en mi vida? Al Espíritu Santo de Dios. Partimos de ahí. ¿Usted quiere ser sabia? Dice la palabra de Dios en las citas que vamos a ir leyendo después, no se haga sabia en sí misma. Pida la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo la pedimos? Con la llenura del Espíritu Santo.
¿Quién es el que necesitamos de día, de noche, de mediodía, de medianoche, atrás, adelante, arriba, abajo, todos los días del año y de la vida? Al Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que Dios es el origen y la fuente de toda sabiduría. Sus leyes, preceptos, mandamientos son su sabiduría. Y la sabiduría se adquiere aplicando el conocimiento. Nadie nace sabio por sí. Tenemos que irla adquiriendo. Y como los seres humanos somos así, cuando usted ve que obedecer a Dios le da bienestar, va a preferir ir caminando en el conocimiento de Dios para vivir en sabiduría y en bienestar. ¿Sí? Y se recuerdan que cada una, Dios nos dio este don, y es un don de sabiduría. Y los dones, dice el libro de Romanos, son irrevocables. Ahí está, que usted no lo quiere usar, es su problema. Pero el don está puesto, intrínsecamente quiere decir ahí adentro en usted. Y no se revoca. Usted no puede decir, hoy soy sabia, mañana no. Hoy soy sabia, mañana no. Ahí está. ¿De acuerdo? Cris. Pero yo sí decido ponerlo en práctica o no. La decisión es personal, la decisión es de cada uno de nosotros. Y la sabiduría está amarrada con el conocimiento, como dijo Blanca. A medida que más Dios, más sabiduría, más conocimiento, más lo puedo aplicar a la vida. Y nuestro principal deseo, y ustedes me dirán si es cierto o no es cierto, es aprender a gobernar nuestra propia vida. No es gobernar la de los demás, no es hacer cambios en los demás, es nuestra propia vida. Y a medida que la sabiduría en mí crece y se fortalece, la manera de gobernar mi vida crecerá, se fortalecerá y tendré una vida más satisfactoria, Amén. que es lo que todo el mundo buscamos. El rey Salomón, de quien se habla con admiración, porque fue un rey que el Señor le preguntó qué quería y en lugar de decir que me deshaga de todos mis enemigos, que tenga riqueza, que tenga reino grande, él pidió sabiduría. ¿Y por qué lo pidió? Porque él quería gobernar a su pueblo con justicia, sabiendo qué era lo correcto y sabiendo qué no era correcto, qué era bueno y qué no era bueno. Y nosotras en nuestra vida personal es lo que necesitamos. ¿Qué es lo correcto de hacer y qué no es lo correcto de hacer? Por eso es que el rey Salomón decía en su palabra, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Amén. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, cuando tú la hayas aceptado, cuando tú la hayas puesto en práctica. Si no... Y para esto, Mireita, ¿cómo se necesita un corazón? Es que tiene que ser el corazón que tiene disposición de Dios. Amén. Y esto era lo que Salomón realmente tenía. El deseo de él era poder gobernar al pueblo de Dios y no fallar. Y para esto es que él pide sabiduría y ese corazón humilde que él presenta ante el Señor pidiéndole esa sabiduría para gobernar a su pueblo. Su petición es respondida y como ya lo sabemos, le da el Señor de sobremanera esta sabiduría más todas las peticiones que un corazón hubiera podido pedir. Riqueza, vencer a sus enemigos, qué sé yo, gloria, esplendor, y todo eso lo recibe Salomón. A mí lo que me gusta de esto de Salomón, dice que él tenía un corazón entendido. Así. Entendido. Sí. Entendido. ¿Y qué quiere decir eso? Que sabía
Así es. Y miren cómo vamos a poner aquí la sabiduría. Si Salomón pide riquezas, ¿sí? Dios se los hubiera dado, pero no hubiera sabido tal vez cómo gobernar a un pueblo. Si pide cómo gobernar un pueblo, tal vez no hubiera sabido qué hacer con las riquezas ni con las guerras. Si pide ganar las guerras, tal vez hubiera sabido qué hacer las guerras, pero no hubiera sabido qué hacer con su pueblo. En cambio, la sabiduría lo hizo. Saber qué hacer con el dinero, con las guerras, con su pueblo. Porque esto abarcó todo. Por eso dice que la sabiduría nos hace prosperar, porque está en todas las áreas de su vida. Y Salomón es el más maravilloso cuando escribe. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para reír. Todo lo que usted oye de Salomón, lamentablemente, ya saben que el rey Salomón al final, las mujeres lo perdieron. Entonces, él entendía la vida, entendía que al final todo, dice él, es vanidad de vanidades. Lo único importante era esta conexión con Dios. Eso me encanta a mí de la sabiduría, porque esta sabiduría nos va a hacer prosperar en todas las áreas de la vida. Yo no puedo pedir solo sabiduría para ser mamá, para ser servidora del Señor. Tiene que estar aquí para que, como rayos de iluminación, vayan a todas las áreas en la salud, en la vida emocional, en mi vida espiritual, en esta edad que estamos descubriendo cosas que ya no podemos y otras que ya sí podemos. Esa sabiduría nos va a hacer, por eso dice, prosperar. Y tener el equilibrio perfecto. Y tener equilibrio perfecto. Entonces, seguimos a donde entendemos que esta sabiduría nos va a dar muchos beneficios que son, si los quiere leer Mireita, inspirar a los demás, tal vez lea los del lado derecho. Inspira a los demás, jugador de equipo, practica la disciplina, prioriza, desarrolla al equipo, confianza en sí mismo, comprometido, creativo, cultiva habilidades, innova, capaz de adaptarse y cambiar. Amén. ¿Qué entiende usted, Cris, por adaptarse? Que es de las más difíciles para nosotras mujeres, porque estamos un poquito mal acostumbradas a querer hacer lo que nosotros decimos. Como fuimos mamás, dimos órdenes, y en casa damos órdenes, y a donde vamos queremos dar órdenes, pero capaz de adaptar. Si hoy hay un celular que me va a proporcionar muchos beneficios, tengo que aprender a usarlo y tengo que adaptarme al cambio que está haciendo la vida y que están haciendo nuestros hijos. Algo que me decía mi hijo, que ahora, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a dar una vuelta, antes uno iba y hacía la cola y entraba, hoy no. Hoy usted tiene que adaptarse al cambio, tiene que programar qué juegos quiere ver, le dicen a qué horario, le dicen a todo, el mismo supermercado. Usted tiene que adaptarse y ¿saben qué es lo más importante? Estar abierta a cambios, porque si nos quedamos como era nuestra abuelita, en barco va a Disney y no llega. En barco, va a llegar a la puerta de Disney, va a gastar una nada y no va a poder entrar ni. La decisión es personal. Yo tengo que estar abierta a cambios, tengo que estar abierta a la novedad, que Dios tiene nuevo para mí hoy y aprovecharlo. Porque no es así de solo quedarme en lo mismo. Si yo le pregunto a usted cómo se ha ido adaptando, Mireita, a todo lo nuevo que en su vida ha ido pasando. La verdad es que ahí sí que el pedirle uno a Dios, ¿verdad? El entregarle sus cosas, el pedirle uno a Dios, Él va abriendo, como dicen, puertas y va usted pudiendo adaptar a cada cosa. Claro, tenemos que tener nosotros esa habilidad de que tiene uno que ir como va por su parte para tener un buen resultado.
Y todos descubrimos la palabra de Dios, creo que el cambio fue. Contribuyen a la sabiduría y que creemos nosotros que eso nos va a hacer bien. A ver, ¿qué creen ustedes que sustituye a la sabiduría? El conocimiento. Podríamos resumirlo al conocimiento, Ajá. a la cantidad de información. También nos leo. Ajá. Así es. Muy bien. Y las emociones también, ¿verdad? Ah, sí. Y las emociones también. Todo eso ayuda, pero lo principal es la sabiduría de arriba, porque todo lo demás lo adquirimos y Dios nos ayuda a que brillemos en eso, en la carrera, en todo, en los trabajos, en todo. Entonces, es como complementario. Otra vez, poner la sabiduría arriba de todo lo que sí. ¿Verdad? Pero eso que dice, mire, emociones. Fíjense que también tenemos que cuidar porque muchas veces confundimos las conocimiento o bien con las emociones y queremos hacer lo que nuestra carne nos está pidiendo en ese momento y nos estamos olvidando del principal, que es sabiduría. Debemos de pedir la sabiduría, ¿verdad? Pedir la sabiduría a diario, antes de todo, porque así estamos sabidos de que va a haber ese equilibrio entre el conocimiento y entre nuestras emociones. Así es. Dice, la sabiduría nos permite asimilar información, entender cómo funcionan varios elementos en relación unos con otros y ponerlo en práctica. Ahí está. Usted no puede ser sabia en su cama. ¿Ya? La sabiduría es acción. ¿Cómo? Si usted sabe que tiene que hacer ejercicio porque el doctor se lo dijo, una mujer sabia, ¿qué va a hacer? Levantarse media hora antes y empezar a hacer ejercicio. Si usted sabe que tiene que buscar el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer una mujer sabia? Es poner lo que sabe en acción. ¿Sí? Y aquí hay dos cosas impresionantes, porque nuestro conocimiento también tiene que ser desde la perspectiva de Dios. Porque eso es bien importante. ¿Qué conocimiento estoy metiendo a mi sistema? Esto es importante. Como una computadora, usted la alimenta de lo que usted quiere. ¿Sí? A ver, don Rómulo. Y va a haber un algoritmo que cada cosa que pregunte se la va a contestar, pero aunque no le esté preguntando, le va a estar mandando mensajes de lo mismo. Usted busca receta de pavo y en junio le sigue mandando recetas de pavo, porque usted en diciembre las buscó. Así somos nosotros. De lo que metamos en nuestro sistema de conocimiento, cuando usted apache una tecla, le va a salir eso. Por eso el conocimiento tiene que ser de la palabra de Dios. Porque gente con muchísimo conocimiento para el mal, hay también. Y apache una tecla y eso es lo que le va a salir. Y eso no es sabio, aunque conozca. ¿Sí? Y entre la sabiduría y la inteligencia quiere decir discernir entre el bien y el mal y entre lo bueno y lo mejor. Y nosotros no es que hayamos venido en aquella vida que se entiende, pero hemos aprendido ¿a qué? A pachar la tecla de lo mejor. Eso es la sabiduría. Ahí entra el temor de Dios, ¿verdad? La sabiduría es el temor de Dios, que quiere decir la reverencia a su palabra, a su perspectiva para cada uno de nosotros. Mire, Blanca, a mí lo que me impresiona de la sabiduría de Dios y de la palabra es que las personas siguen investigando, siguen educándose, siguen haciendo todo lo que es posible. Ajá. Y cuando uno busca la respuesta, siempre hay una respuesta en la palabra del Señor. Eso sí que es cierto. Aunque tenga uno un conocimiento, mire, ahorita con todo lo que está de moda de la psicología, uno busca lo que es la psicología y todo está escrito en la palabra del Señor. A mí de eso digo yo. hasta los pelos de la piel se me paran, porque es verdad. Es que es cierto. Y él, y solo de él,
viene esa sabiduría que le ha, ¿cómo le dijera yo? Le ha dado al oído del ser humano su sabiduría, porque ¿quién escribió la palabra? El ser humano. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero Él es el que dio esa palabra al hombre. Amén. A mí me impresiona. Tiene toda la razón, Vicky. Bueno, yo creí que Silvia también iba a hablar. Muy bien. Entonces, nosotros, la pregunta para todas es, y para todos, ¿en qué basamos nuestra vida? En las cosas prácticas. Para mí, ya que les pregunté, voy a contestar yo. Sí, pregunto y contesto. ¿Cómo la basamos? Miren, esto que hablábamos de los títulos, de lo que nos da a nosotros prestigio, es muy bueno, pero ser sabio quiere decir, y si hay que cambiar, hay que cambiar. Así es. Y si hay que cambiar, hay que cambiar. Y aceptar el cambio. Usted... sí. ¿Y cómo? Y es como decía... que se lo atribuyen a Einstein, yo pues a él se lo atribuyo porque de él lo he leído, donde dice, tonto es el que queriendo resultados diferentes sigue haciendo la misma cosa. Claro. Ahí es donde el ser humano ha sobrevivido por una sola razón. Yo sé que es porque Dios así nos crió, pero ¿cuál es la razón de la sobrevivencia de la raza humana? La adaptación. La adaptación al cambio. Y la necesidad también. La adaptación, porque la necesidad lo hace adaptarse. La adaptación. Entonces tenemos que ver qué tiempo nos está corriendo para adaptarnos a eso y vivir una vida, como les dije, bienestar, con bienestar. Y con otra palabra que platicamos también, con satisfacción. Una vida satisfactoria. Eso solo se logra teniendo un corazón agradecido, que si no hay agradecimiento nunca estoy satisfecha. Solamente se lograría teniendo un corazón agradecido, porque si no hay agradecimiento, nunca estoy satisfecha con lo que tengo. ¿Y en Siempre... qué época vivimos, Pati? De la insatisfacción. Sí, porque siempre deseo más, mejorar, ser alguien, o sea, nunca estoy satisfecha con lo que tengo. Y eso habla de sabiduría. Porque nunca llegamos. ¿Verdad? Blanca, Sí. también, digamos, yo cuando amanece y estoy en mi oración, yo le pido al Señor los dones y carismas del Espíritu Santo que me hagan tener la vida plena que Él quiere que yo tenga. Amén. Sus dones y carismas que Él me quiere dar de acuerdo a mi personalidad y a todo para poder llevar la vida plena que Él tiene reservada para mí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pedir el Santo Espíritu de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Respecto a lo que decía Pati, al comentario que ella decía que tenemos que ser agradecidos, yo pienso que si nosotros realmente buscamos la sabiduría, esa misma sabiduría nos va a llevar a ser agradecidos, porque nos va a ir señalando nuestros errores como nuestros aciertos. Es como un consejero de confianza, la sabiduría. Es quien nos guía para tomar las mejores decisiones, advirtiéndonos contra errores y fracasos y permitiéndonos repasar nuestro progreso y hacer buenos planes para el futuro. Entonces, en pocas palabras, ¿qué tengo que hacer? Pues tenerla como el amigo íntimo, como el hermano, caminar con ella. Pero para esto yo sí la tengo que buscar y sabemos que la fuente de la sabiduría está en pedírsela al Señor todos los días de nuestra vida. Y eso nos va a enseñar a accionar, no a ¿verdad? Porque nosotros y peor las mujeres inmediatamente reaccionamos.
Por favor, agarren el micrófono, así aportamos para todos. La costumbre se nos va. Que también esa sabiduría nos va a mostrar las cosas negativas y lo que no estamos haciendo bien. Y ahí es donde a veces decimos, no, eso no, lo que yo estoy haciendo es lo que está bien. Y no oigo al Espíritu Santo que me está diciendo por dónde. La escucha es bien importante, porque las cosas también las hacemos mal. Y a veces, muchas veces. Y estamos cayendo en eso y en eso y en eso. Entonces, pero como yo soy ya la que sabe todo, está perfecto. Y a veces hasta podemos decir, es sabiduría de Dios la que me está diciendo esto, y no es así. Entonces, cuidado con lo que es, que no me conviene. Ahí atrás. Gracias, Ver. Con lo que dijo Blanca de la acción. A mí me impresionó que leí, no me acuerdo dónde, que en qué momento el hombre pasó a ser humano y dejó de ser mono. No fue cuando aprendimos a usar el fuego, sino que fue cuando por primera vez cuidaron a alguien que se había quebrado un pie. Entonces la colaboración, el amor al otro, que eso ningún animal lo puede hacer, solo el hombre. Entonces yo creo que además de la sabiduría, llevarlo a esa acción de colaboración, creo que es lo que nos hace. Y eso es de acuerdo, Rita, porque entre la sabiduría sabemos que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora porque ya oí los comentarios, miren pues, la iglesia no se pelea con la evolución, la explica perfectamente. ¿Verdad? Otro día invitamos a un experto para no meternos en problemas que no nos tocan. ¿De acuerdo? Que no es el tema hoy. Que no es el tema hoy. Dígame, ¿alguien más? Muy bien. Sí, cabal. Blanca, solo esto, Sí, por favor. como un consejo. Deje a la sabiduría ser su fundamento y estructura para la vida. Amén. Deje que la sabiduría le muestre la mejor manera de responder en cada situación y le dirija a lo largo de su vida. Amén. O a lo que Así nos es. quede a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues Va a ser una cada vida quien larga. lo que tengamos. Y miren, aquí voy a terminar esta parte porque no sé si nos tiene que dar tiempo. Si Blanca se muere, Blanca tiene 3 hijos, ¿sí? Y aunque yo me muera, yo quedo metida en mis hijos. Entonces mi mamá, lo voy a poner de otro modo, mi mamá ya se murió, pero de repente yo me encuentro recordándome o haciendo como mi mamá hacía, ¿sí? Siempre. O diciendo como mi mamá decía. Unas veces digo yo, hola. Y otros digo, ala. Entonces tenemos también que dejar, que permitir que lo que nosotros dejemos, claro, no vamos a poder siempre decir, ala, van a ver eso, pero procurar que aunque no sea en lo que dijimos, sino en esa alegría de vida, de colaboración, de mi mamá, no contestaba inmediatamente, tenía la capacidad de, ¿verdad? ¿Cómo es la huella que vamos dejando? Y no es hasta que yo me muera, es hasta ahora, ¿verdad? Porque si usted impone su criterio, ¿qué le van a decir los hijos? A la mamá. Y si no, ni le van a decir porque no van a querer su consejo. Pero si usted aprende solo a oír, parte de la sabiduría es que esta es, creo que si lo pongo en prioridades, escuchar. Nosotros que somos equipo de consejería, siempre estamos diciendo, no aconseje. Oiga, no le diga cómo le fue a usted, no le está preguntando, ¿sí? Oiga, porque lo que funcionó para usted no puede, no necesariamente va a funcionar para él. Lo que sí va a funcionar es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, pensemos cómo la aplicamos para que nuestra huella, no solo hasta que no estemos, sino para todos los días sea una huella de decir, pues miren, no lo digo en todo, porque yo ni siquiera tendría la capacidad de estarles con... Le voy a preguntar a mi mamá en algo que sea tan importante. ¿Sí? Y yo tengo hijos hombres, tengo una mujer, pero mis hijos hombres
En general le preguntan más a su papá. Y yo les voy a decir por qué. Porque el papá es lineal y es objetivo. ¿Y uno en qué empieza? Y lero, ¿no? ¿Sí o no? En cambio van, papá, fíjate, papá contesta, nos entendimos, hasta ahí. Y papá no empieza, ¿cómo te fue? ¿A quién le dijiste? ¿A quién? Y uno si quiere lo detalla. Sabiduría, saber desde allá para acá y desde aquí para aquí. Es que es por eso dice, tenía un corazón entendido. Pase, Rosy, por favor. Vamos, una vez. Que la vez pasada estaba escuchando un foro donde había varios padres católicos jóvenes y ellos decían que habían hecho un estudio en la Iglesia Católica y que la diferencia entre las iglesias de los hermanos separados es que ellos sabían escuchar. En cambio, por lo general, los católicos nos dedicábamos a predicar. Entonces, ese era el secreto de muchas, sí, sobre todo a predicar y no escuchábamos, que esa era la diferencia y que por eso muchas personas se iban, se alejaban de la Iglesia Católica porque no se sentían escuchados. Y fíjense, eso es bien importante, porque todo tiene dos caras. Nosotros sí tenemos el sacramento de que nos escuchan. La confesión. Lo usamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y con esto que dice Rosy, perdón, vamos a analizarlo un poquito. ¿Y por qué no lo encontraron? Así es. Porque de repente no nos dijeron lo que queríamos. Y yo no estoy hablando mal de los hermanos separados, para nada. Pero ¿por qué de repente no lo encontramos? Porque no quisimos escuchar lo que... Así es. Y les quiero contar que el sacramento de la reconciliación es de los sacramentos de sanación. Y más poderoso. Muy bien. Vamos a descubrir, para ser mujeres más sabias, una cosa hermosísima. Hermosísima. ¿Cuál es nuestro don? Porque de repente el dominante. Porque de repente el don, ahorita les va a leer Cris, qué quiere decir, y que yo ya les dije que es irrevocable. ¿A qué nos mandó Dios a esta tierra? ¿A qué? Se los voy a poner de otro modo. Mireia es abogada, ¿sí? ¿Y si todos fuéramos abogados? Así es. Así es. Así es. Pero eso es su profesión. Pero seguramente ella escogió esa profesión porque adentro tenía un don que a ella la llevó a buscar esa profesión. Entonces hoy vamos a averiguar cada una. Usted no piense en su esposo y en sus hijos. Cada una, ¿cuál es lo que a usted le apasiona? Para que lo desarrolle. Y ese don se trae y se muere uno con él. No se cambia, solo se transforma también. Entonces, si usted nos separa Osita bien portada y agarra el micrófono. Ah, usted va a ver que sí lo va a poder hacer. No, porque si a usted le apasionó en su vida hacer algo, pero ya no lo puede lograr porque a estas alturas ya no se puede. Vamos a ver, a ver si me contesta la misma pregunta, si me hace la misma pregunta al final de esto que vamos a aprender, ¿de acuerdo? A ver, pues, ¿qué es un don? Bueno, ¿qué es un don? En lo material es una dádiva, un regalo o un presente. Es una cualidad o habilidad que alguien posee. Pero miren, les voy a subrayar, posee. No se cambia, se transforma. Usted ya lo tiene, es suyo. Y esto es muy importante. Mireia tiene la explicación de que es un don espiritual. Sí, yo tengo la explicación de que es un don espiritual. Dice, son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo.
Amén. Y se recuerda la cita bíblica de Romanos, en donde dice que cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Romanos, si me buscan, capítulo 12, versículo de... Creo que es eso. Si no, ahora. Aquí está, Romanos, ¿qué? 12 del 7 al 8. Aquí está, es re fácil. Es re fácil. Aquí está. Romanos 12, del 7 al 8. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. ¿Qué quiere decir eso? Que somos un cuerpo. 12 del 7 al 8. Que somos un cuerpo, que somos un equipo, que somos un conglomerado con diferentes dones. Pero para que esto nos quede claro, yo lo voy a hacer aquí con ustedes. ¿Quién tiene marcadísimos sus dones primarios que usted diga, ella sirve para tal cosa? Ya sé que sirve para muchas cosas. Su don dominante. A ver. ¿Quién puede identificar? ¿Quién lo puede identificar? Su don dominante. Yo lo puedo, a ver. En otra persona. A ver, para que miremos. Bueno, yo lo que me he fijado a través de mi vida es que soy constante, que lo que empiezo, lo termino, y la constancia me he fijado yo que es mi don dominante. Qué bueno. ¿Y en alguien más? Dígame, Vicky, dígame, Pau. Usted empieza a desarrollar el don y sigue. Yo siento que soy una persona muy activa, no me puedo estar quieta. Entonces, para mí ese es un don que siempre estoy activa para ver qué puedo hacer por los demás en todo aspecto. Ok, entonces digo, su don es de servicio. Servicio. Sí, exactamente. Dominante, su don es servicio. Yo sí creo que mi don dominante es el servicio. Lo que me dicen que haga, lo hago y lo hago hasta que lo termino, y si no me sale bien, aprendo de él, pero ahí estoy haciendo. Y yo les voy a dar la prueba a las dos de que así es. ¿Qué hago yo cuando reconozco, la gente conoce desde el servicio? Directito. ¿Y por qué? Porque no importa lo que tengan que hacer, lo van a hacer. ¿Sí o no? Dígame, Pau. Cabal. Tan creída lo que voy a decir yo, pero como viene de Dios, no es mío, pero viene de Él. Yo siento que yo tengo el don del amor. Yo de verdad amo de verdad, y me cuesta mucho cuando alguien, porque no tenemos que amar a todo el mundo, ¿verdad? Pero me cuesta mucho a veces expresar, tal vez cuando no es tan agradable, pero yo amo y amo de verdad. Cuando quiero de verdad. Y también, sí, ahí voy. También, sí, pues para las de Zoom que también conocen nuestra congregación, también usted piensa que Paulina en ese amor tiene signos externos de expresarlo. ¿Verdad? Entonces sí es su don. Por ejemplo, ella a mí me trae un café. Si me trae un té, le voy a decir que no me lo voy a tomar. O sea, pero se fijó que a mí me gusta el café. ¿Verdad? Con uno. Dígame, pase Lula, pase al micrófono, por favor. Me explico. Sí saben cuál es el don dominante y para qué sirve. Dígame, Lula. Yo tengo, no sé si es don, pero tengo mucho amor con mi familia y quiero siempre estar con ellos, hacer con ellos todo, y me ha costado mucho porque ha traído muchos problemas en mí
emocionales porque ya todos están grandes. Pero cuando todos mis sobrinos y mis hijos y mis nueras y todo, y cuñados, siempre traté de que íbamos todos juntos, hacíamos todo juntos, almuerzos todos juntos, y ahora ya no es. Entonces, siento que es que soy muy dominante, pero Eso no para me hacerles el bien. No Muy sé si bien. es don, Sí, y y entonces entonces- al final me causa dolor. Magnífica exposición. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando que el don se transforma, no se cambia. Entonces ahora ya no tiene este núcleo familiar, lo va a trasladar. Ajá. Y nos consta, porque estamos planeando algo y Lula se acerca y dice, me piden lo que necesiten. Sí, así Así es. es. Así es. Así es. O sea, que usted lo que necesita nada más es a dónde ahora lo pongo en práctica. ¿Verdad? A ver, yo pienso, por ejemplo, de las que pues, las conozco a todas, pienso en Angélica. La creatividad. Angélica sí anda viendo si es fiesta, si es bautismo, si es comunión. Así es. ¿Verdad? Haga dinamismo y creatividad. Hagamos, volvamos. Ella tiene un ministerio junto con su equipo que se llamaba Tardes para Jesús. Las Tardes para Jesús, por nuestra edad, ya no se pudo hacer tardes por la manejada. Pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se adaptó al cambio. El don, dice la palabra de Dios, ahorita se los voy a buscar en la Biblia, es irrevocable. Aquí está, ya. Muy bien. Ahorita, el don de Dios es irrevocable, está en Romanos 11:29 y dice, pues los dones de Dios y su llamado son revocables. Romanos 11:29. Y si yo, esperen, y si yo pienso, esos dones en un equipo son maravillosos, porque se imagina que tuviera que hacer todo. Pero entonces esa gente que reconoce los dones en los demás, también es bueno porque le hace que todos brillen, ¿verdad? Yo no puedo pedir tener que, les puedo decir, el don, siempre les pongo el mismo ejemplo, el don de tocar guitarra y cantar, no habría comunidad, ¿verdad? Pero entonces exalto al que tiene el don, no lo envidio. Yo tengo, esta plática se trata de descubrir mi don, en vez de estar queriendo el del otro. El otro se lo puso Dios y a mí, el mío me lo puso a mí. Dígame. Fíjense que el don es lo que nos da distinción en este mundo, ¿verdad? Porque cada uno tenemos un don diferente y por eso nos distinguimos cada uno con este don. Y también una manera que nosotros tenemos de aportar al mundo, porque el don no es para nosotros mismos, no es solo para nuestro provecho, es como hablamos de Salomón al inicio, es para poder servir, ¿verdad? Y por eso es que Dios nos lo da y ese es su fin, que podamos servir con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y también hay otra cosa más, mucha gente, por ejemplo, a la hora, digamos, de escoger una carrera o algo, la mayoría a veces lo que busca es, esto va a ser productivo. Aquí voy a hacer yo plata, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer el otro. Pero fíjense que si yo me dedico al don que traigo, doy en él, y aunque no esté pensando qué voy a ganar, me va a servir y me va a abrir también puertas para lo que yo perseguía, ¿verdad? Así es. Porque viene de Dios, pues entonces no vamos a fallar ahí. Así es. Fíjense que, no sé si puedo, sí, claro, como en un testimonio, fíjense que cuando yo me recibí de maestra, hace 500 años, fíjense que yo salí de un colegio de religiosos, ¿verdad? Y entonces, entre todo lo que le van enseñando a uno, yo dije, siempre traía en mí el deseo de servir a otros. Y entonces entré a estudiar trabajo social. Pero un año hice de trabajo social. Cuando yo realmente experimenté lo que era el trabajo en sí, el ir a
barrancos, el ir a enseñar, digamos, en otros medios. Bueno, miren, yo no me sentí realizada en mi vida. Dije, no, esto no es para mí. Definitivamente no es para mí. Yo me sentí muy mal ese año estando en donde yo no encajaba, porque es algo muy bueno, pero no era lo que Dios había puesto en mí. Entonces ya entre unos consejos, porque eso es algo también básico, el buscar unos consejos, el hacerse análisis a uno mismo, entonces va encontrando cuál es su camino. Y ahí fue donde yo encontré que realmente yo sí tenía vocación para ser abogado. Y la verdad es que llevo ya muchos años, pero he disfrutado mi profesión. Y a la vez, como les decía yo antes, ha sido el medio para subsistir, ¿verdad? Así es. Amén. Así. Miren, es básico. Una carrera es aquello por lo cual somos pagados. Un llamado es aquello para lo que fuimos creados. Entonces es algo que necesitamos tener en claridad. Yo solo les pregunto, ¿qué en esta vida tú estarías dispuesto? Miren, esto me encanta. Escojan algo que estés dispuesto a dejar todo por ello. Ese va a indicarte tu don dominante. Miren, es muy triste llegar a la edad que hoy tenemos la mayoría, que sé que somos jovencitas de a 15, pero, y decir, yo esperaba algo más de la vida. Eso. Tiene que haber algo más. Lo que he hecho no es lo que yo quisiera. Eso lo único que te indica es que tu don dominante lo tienes dormido, no lo usaste. Y por eso tu vida no es una vida satisfactoria. Y aquí no es culpa nuestra. No. ¿Sí? Perdón. No, yo solo quería decirles que yo cuando me gradué, mi deseo era servir. Y es más, había optado por hacerme monja. Pero hubo ciertas cosas ahí que me lo impidieron. ¿Un doctor llamado Romero? No, todavía no figuraba en el panorama, todavía no, pero fue inmediato. Pero no, fue incluso un poquito antes de graduarme que ya no opté por eso. Y yo había en mi corazón siempre un deseo de servir, un deseo de ser servicial y de enseñar, y por eso salí de maestra. Me metí a la facultad a estudiar y todo, y sí llegué bastante, y me decían termina, pero después me casé y nos tuvimos que ir de aquí a la especialidad de mi esposo y ya no pude seguir. Pero en la comunidad he realizado ese don, el don del servicio, el don de la enseñanza, y entonces hoy puedo decir, estoy contenta y satisfecha. Amén. Que lo que yo soñaba, lo he logrado. Amén. Amén. Y Clarita acompaña a la gente que se ha retirado por ser mayor, porque está en un asilo y ahí tuvo que pasar sus días. Ella es nuestra gente, siempre la acompaña. Voy a regresar a esto que estábamos hablando. Nosotros en general, nuestros años y tal vez una generación para abajo, vivimos en el deber ser. Usted iba a la universidad y había pasado un examen de aptitud que de repente ni por casualidad era, pero ahí tenía que ser, ¿sí? Entonces, en nuestra casa también había que ser. Y si usted por casualidad manifestaba su don predominante, ¿qué le decían? Vos tenés que ser eso. Tenemos que tener cuidado con nosotros mismos y con los demás. O por complacer. Mi papá es abogado, yo voy a ser abogado. No es el caso de Mireille, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a heredar la clientela. O sea, ¿por qué con esta pregunta que hace la tía Osa no vamos a hacer? Porque crecimos en el tener
y deber. Tenemos que quitarnos eso. La gente que hace lo que le gusta, generalmente de ahí prospera y de ahí vive. Miren, los artistas, usted oye de repente, ¿qué dice Cris? Bien, es que esto es más que claro. Dice, usted no posee un don. El don la posee a usted. Entonces, si nuestro don no florece, nosotros no tenemos esa vida satisfactoria. Y mire, Blanca, hay otra cosa que tal vez uno tiene una expectativa de ser alguien, pero los mandatos recibimos Totalmente. de nuestros padres, de nuestros maestros, que lo apachan a uno y que era lo que usted decía, no logra uno llegar a ser lo que realmente deseó. Pero con la sabiduría del Señor uno lo puede lograr. Amén. O transformarse. O como decía la otra, transformarlo. ya no se puede. Pero Miren, se puede transformar en algo que a uno le agrade y le guste hacer. Así es. ¿Verdad? y de verdad lo tenemos que hacer a la edad que tengamos, No lo importa la edad. tenemos que hacer, ver dónde lo aplicamos, tenemos que hacerlo. Hay gente que usted se acerca y como dicen los patojos, ¿verdad? Y tiene buena vibra. ¿Por qué? Porque vive contento, satisfecho con lo, no quiero decir que no tenga problemas, pero le baja al drama, porque se encontró aún a sí mismo, ¿verdad? Yo cuando hablamos de colegios religiosos, también entendemos que hay personas que por el tener que ser fueron ahí, ¿verdad? Entonces no podían transmitir libertad, ¿verdad? Una vocación es poner ese don en acción. Amén. Amén. Muy bien. La última parte, que nos quedan 5 minutos. Le toca a Mireí. Muy lindas esto, ¿verdad? Muy Miren, bonito. esto es lo más linda, la última parte. Por necesidad tuvimos que estudiar esto porque aquí estaba. Así como usted dice. Así. No somos mujeres que quisimos hacer lo que queríamos. Así Amén. es. Así es. Bueno, Nunca dejamos de aprender sabiduría, sino seguimos reuniéndola a lo largo de los años para aplicarla a nuestra vida. Es un camino. Si ustedes se dan cuenta, no es que yo hoy tenga ya toda la sabiduría y ahí terminé, no. Es un camino en donde yo la voy aplicando. A medida que procedemos en el viaje de la sabiduría, recibiremos todo lo que necesitemos para cumplir nuestro llamado. Y era lo que decíamos antes, ¿verdad? Dios nos da la provisión para poder poner esto en práctica. No podemos permitirnos esperar hasta llegar a cierto lugar en la vida antes de decidir ejercer nuestras habilidades y nuestro potencial. O sea, esto es todos los días de nuestra vida que lo vamos a ir utilizando y utilizando y utilizando, y así vamos a ir viendo cómo damos de sí. Usted no puede esperar a alguien para comenzar a vivir. Miren, este es otro error, que a veces, muchas veces uno tiene un llamado y encuentra a una persona que usted supone que tiene las mismas capacidades, pero uno espera a ver qué va a dar el otro. Esto es un error. Usted debe poner su potencial en práctica, no esperar a que otra persona lo haga. No se trata de cuánto tiempo vivamos, sino de lo que damos mientras estamos. Porque miren, esa es otra cosa. Hay mucha gente que está viendo solo para el futuro. Ay, mañana, pasado, voy a hacer. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que nosotros damos el día de hoy. Chiquitito. bueno, miren, el viaje de la sabiduría no es un destino, eso ya lo sabemos. Es un viaje y termina ¿cuándo? Cuando nos cancelan. Cuando nos cancelan la visa. Nos cancelan la visa y no tenemos otra oportunidad. Sí, pero miren esta belleza, dice. Durante este viaje vamos a conocer a muchas personas
personas que nos van a acompañar y van a enriquecer nuestra sabiduría. Pero quiero que pongamos atención a algo. Nosotras somos más dadas a ayudar. Yo voy a ayudar, yo voy a estar. ¿Qué necesitan? Que a pedir ayuda. Y muchas veces es más sabio pedir ayuda cuando la necesito. Tener la capacidad de expresar lo que necesito cuando lo necesito. Esa es sabiduría pura, porque nos han hecho creer que no hay que hacerlo. Hasta, yo no sé ustedes, pero en mi familia era cállese y camine. Los trapitos se lavan en casa. Entonces, ¿lo que sucede? Que estamos más acostumbradas, así que si vemos a alguien con necesidad, ¿qué te pasa? ¿En qué te ayudo? ¿Dónde me pongo? Y no importa que yo no tenga el tiempo o yo no pueda, porque mi obligación es ayudar, no pedir. Y esto no es sabio. ¿Ok? Es muy importante el ver las personas que me acompañan y nos guían y nos enriquecen en este viaje de la sabiduría. Vicky. Estoy de acuerdo, Cris. Muchas personas piden ayuda por vergüenza, Miedo. por miedo, o muchas veces porque creen que uno debe de adivinar lo que le está pasando. Así es. Entonces, La bolita de cristal. de verdad es parte de humillarnos y decir, miren, necesito ayuda con esto, por favor, ¿quién me puede ayudar? Es orgullo el no pedir ayuda. Sí, es. Sí. Pero es orgullo también metido, ¿verdad, Vicky? Ay, sí. Enseñado. Quiero dar un testimonio. A ver. Yo antes de conocer al Señor, pues la verdad es que yo estudié en un colegio católico, pero como dice usted, nos decían, los trapitos sucios se lavan en casa y nadie puede decir nada. Yo tuve un problema muy serio en la parte de mi matrimonio y no me atreví a pedir ayuda a nadie, a nadie. En esa época, pues los psicólogos no existían, más que psiquiatras, y decían que los psiquiatras era porque uno estaba loco. ¿Qué hacía yo? Lo único que hacía era irme a hincar a la iglesia y a pedirle, a llorar, porque lloraba, y a pedirle ayuda al Señor para que me diera la sabiduría de saber qué hacer. Pero nunca, nunca pude llegar a pedir ayuda a una persona. Y también le contestaban uno, te casaste para toda la vida. Así es. Aguante, nena, aguante. Aguántese. Aguante, nena, aguante. Ajá. Nena, aguante. Pero no es así, no es así. Lo que necesitamos es decir, ¿con quién me puedo abocar a pedir esa ayuda sin que me critique? Eso, Vicky. Sin que me juzgue, sin que me diga, ahí, ese es tu problema, ¿sí? Ajá, tú también has tenido la culpa. No es así. Sí, así es. Entonces, sí es de saber a quién pedir esa ayuda adecuada para poder llegar y decirle, mira, estoy teniendo este problema, necesito ayuda. Ayúdame. Pero no somos adivinos para adivinar lo que a la otra persona le está pasando. Muy bien, nos quedan menos 2 minutos. A ver. Entonces, fíjense que otra cosa que también tenemos que tomar nosotros en cuenta es las oportunidades. La oportunidad nos puede llevar de una cosa a otra y no de nada a algo. Por lo tanto, hagamos las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sigamos nuestros sueños. Nuestros pasos van a ser más intencionados y deliberados a medida que vamos avanzando. Pongámonos a trabajar en el nivel donde estamos ahorita, actualmente, siendo fiel y productivo a lo que nuestro corazón nos está dictando, para ir buscando ahí
otras oportunidades. Es como una cadena, va a ir pasando a otros lugares. Y no estancarse en la vida, ¿verdad? Yo sí puedo poner, porque la tengo enfrente, de ejemplo a Maricel. Maricel se acaba de quedar viuda y eso no le tiene que parar la vida. No la ha parado, de hecho. Me explico. Es un episodio muy doloroso, pero que con todo dolor y sufrimiento, vivir su duelo, sí, nosotros la hemos acompañado. Pasado eso, no puede detener su vida, ¿verdad? A usted, por algún motivo, con medidas así, la deja el marido, usted no puede terminar con su vida. Sí, con disfraz. No puede. Sí va a tener que llorar, si es una pérdida, si es una tragedia, si es... Pero, a ver, lo que yo quiero decir puntualmente es, nadie tiene el poder de detener su vida. Nadie. Y yo solo quiero aclararle algo. Tampoco. Nunca sabemos de lo que somos capaces Así es. hasta que no nos damos la oportunidad. Y miren, para terminar, graben y guarden esto. Me encanta. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No la olvides ni descuides mis palabras. No la abandones y ella cuidará de ti. Ámala y ella te protegerá. Amén. Proverbios 4. Proverbios 4, del 5 al 6. Y si ustedes quieren sabiduría diaria, les recomiendo el libro de Proverbios. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias. Dios las bendiga, mujeres sabias. Amén.